Inés fue a la fiscalía a recoger un documento, pero al salir vio la foto de su esposo en un cartel de personas buscadas. Quiso avisar que aquello solo podía ser un error. Sin embargo, al leer la frase escrita debajo de la imagen, quedó paralizada. Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Soy Leo y una nueva historia está por comenzar. Antes de la historia, escriban en los comentarios desde dónde están viendo. Esperamos que disfruten esta emocionante historia. Inés estaba parada en el pasillo estrecho de la fiscalía mirando el reloj. 15 para las 2. Había llegado al 12:30, pensando que entraría, recogería la constancia y lograría volver antes de que terminara el horario de comida. Pero ahí todo seguía sus propias reglas, y esas reglas no tenían nada que ver con el tiempo de la gente normal. Frente a la ventanilla del empleado había 3 personas. Un señor mayor con camisa de cuadros que a cada momento se secaba la frente con un pañuelo. Una mujer joven con una carriola. El bebé dormía cubierto con una cobijita delgada y la mujer mecía la carriola con una mano mientras hojeaba el celular con la otra. Y otro hombre de traje con un portafolio en el regazo, sentado con expresión de quien había llegado ahí por error y todavía no podía creerlo. Inés se sentó en una silla libre junto a la pared. El asiento de plástico estaba tibio. Alguien acababa de levantarse. En la pared de enfrente había un cartel con las reglas de atención al ciudadano. Las letras estaban desvanecidas en algunos tramos y la línea de abajo apenas se podía leer. A un lado, el horario de atención, que indicaba que la sala que ella necesitaba funcionaba hasta las 3, pero con descanso de mediodía hasta las 2. Inés suspiró. Todavía unos 15 minutos de espera hasta que terminara el descanso. La constancia era necesaria para el nuevo empleo. Inés había sido contratada como contadora en una pequeña empresa constructora y la encargada de recursos humanos había pedido una constancia de antecedentes no penales, un trámite común, pero sin ella los documentos no eran aceptados. Inés había hecho la solicitud en el portal 2 semanas antes, recibido una notificación de que la constancia estaba lista y ahora había venido a recogerla. En principio, 5 minutos de trámite. Pero 5 minutos ahí se convertían en 1 hora y media y no había nada que hacer. Tomó el celular y le escribió a su esposo. «Rodrigo, sigo aquí. La fila tarda mucho. Llego más tarde». Rodrigo respondió en 1 minuto. «Ok, estoy haciendo espagueti. ¿Te guardo?» Inés sonrió. Rodrigo siempre hacía espagueti cuando se quedaba solo. No porque no supiera cocinar otra cosa, sino porque consideraba ese el único platillo imposible de echar a perder. «Sí, guárdame», escribió y guardó el celular. El pasillo fue animándose poco a poco después del descanso. Una mujer de uniforme salió de una sala, abrió la ventanilla y la fila comenzó a moverse despacio. Inés se levantó y se acercó. El señor mayor pasó un buen rato explicando algo sobre un documento extraviado. La mujer con la carriola recogió algún papel y se fue. El hombre de traje era abogado y hablaba en voz baja, inclinado hacia la ventanilla. Inés esperó con paciencia. Cuando llegó su turno, todo tardó exactamente 3 minutos. Dijo su apellido, mostró la credencial, firmó en el libro de registro, recibió la hoja con sello. La constancia estaba lista, todo limpio, sin antecedentes. Inés dobló el papel, lo metió en la bolsa y caminó hacia la salida. El pasillo pasaba por algunas salas hasta la puerta de entrada. A la derecha, una ventana con reja por donde se veía el patio con coches estacionados. A la izquierda, un tablero de avisos, un panel con información para los ciudadanos y una sección aparte con fotografías. Inés normalmente pasaba por esos paneles sin detenerse. ¿Qué podría haber ahí? Alertas sobre fraudes, orientaciones de seguridad, a veces volantes con fotos de personas desaparecidas. Todo eso parecía lejano, sin relación con su vida. Pero esta vez disminuyó el paso. No porque quisiera ver, sino porque cerca del panel había una señora mayor con suéter claro que examinaba con atención cada volante, moviendo los labios como si leyera en voz alta.
Inés, sin querer, miró hacia el mismo lado y se detuvo. En el panel había varias fotos, en blanco y negro y a color, algunas nítidas, otras borrosas. Debajo de cada una, nombre, edad, descripción. Se buscan familiares. Desaparecido. Solicitamos información. Inés recorrió los rostros con la mirada y ya estaba volteándose para irse cuando un volante la detuvo. La foto era diferente a las demás. No era una fotografía, sino una reconstrucción por computadora, como si alguien hubiera intentado dibujar el rostro de un adulto a partir de datos antiguos. Los rasgos estaban un poco suavizados, como suele pasar con ese tipo de imágenes reconstituidas, pero la apariencia general era clara. Un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, nariz recta, mandíbula ligeramente pronunciada. Inés pensó primero que se equivocaba. Existen tantos rostros parecidos. Incluso dio un paso hacia la puerta. Pero algo la hizo volver. Se acercó y miró con más atención. Había algo familiar en ese rostro, no un detalle específico, sino una sensación general, como si viera a esa persona todos los días. La línea de los pómulos, la forma de los ojos, la mandíbula ligeramente pronunciada, ese pliegue asimétrico en la comisura de la boca. Inés se quedó parada sin poder apartar la mirada, porque el rostro digitalizado en el papel le recordaba a su esposo, no a alguien parecido, sino específicamente a Rodrigo. Inés sintió que los dedos se le enfriaban. Apretó la correa de la bolsa y se inclinó para leer el texto debajo de la foto. Se buscan familiares. Hombre. Año de nacimiento, 1984. Posible nombre verdadero, Andrés Silveira. Solicitamos que quien tenga información se comunique con el área de búsqueda. El año de nacimiento coincidía, y el rostro no solo se parecía, era perturbadoramente familiar. Inés releyó el texto una vez más y retrocedió un paso, tratando de convencerse de que era coincidencia. Existen tantos hombres parecidos. El programa de computadora pudo haberse equivocado, pero mientras más miraba la reconstrucción, más difícil era atribuirlo al azar. Inés releyó 2 veces. Andrés Silveira. Ese nombre no le decía nada. Su esposo se llamaba Rodrigo Martínez. Tenía credencial de elector, licencia de manejo, CURP, RFC, documentos laborales, documentos normales de una persona normal. Ningún Andrés Silveira existía en su vida. Inés estaba segura de eso, pero el rostro en el volante era el de él. No parecido, era el de él. La misma línea de los pómulos, la misma forma de los ojos, el mismo pliegue ligeramente asimétrico en la comisura de la boca que ella notaba cuando Rodrigo estaba pensativo y apretaba los labios. El primer pensamiento fue sencillo. Error, coincidencia. El programa de computadora reconstruyó un rostro a partir de algunos datos y casualmente quedó parecido. Eso pasa. Inés hasta esbozó una sonrisa interior. Qué absurdo quedarse parada en el pasillo de una fiscalía creyendo que su esposo era otra persona. Pero el segundo pensamiento llegó enseguida, y ese sí la perturbó. Rodrigo había crecido en una familia adoptiva. Nunca lo ocultaba, pero tampoco le gustaba hablar del tema. Inés sabía lo básico. Lo habían adoptado siendo pequeño. Antes de eso había estado un tiempo en un albergue. No conocía a sus padres biológicos y no quería conocerlos. Cada vez que Inés intentaba tocar el tema con delicadeza, el rostro de Rodrigo cambiaba. Yo tengo padres, decía, los que me criaron. Con eso me basta. E Inés se echaba para atrás, no porque estuviera de acuerdo, sino porque veía cuánto le dolía. En su voz aparecía una dureza que no tenía nada que ver con el Rodrigo de todos los días. Tranquilo, equilibrado, un poco irónico. Esa dureza era como una pared detrás de la cual no dejaba entrar a nadie. Inés se quedó parada frente al panel, sin saber qué hacer. Podía simplemente irse, olvidar esa foto, decirse a sí misma que era coincidencia y seguir con su vida. Rodrigo hubiera querido eso. Sin duda no quería que su esposa se quedara ahí examinando avisos de búsqueda de sus posibles familiares. Pero ya no podía irse.
no después de lo que había leído. Se buscan familiares. Eso significaba que alguien estaba buscando a ese hombre. No la policía tras un delincuente, sino alguien cercano buscando a una persona perdida. Y si de verdad era Rodrigo, entonces había alguien que lo había buscado todo ese tiempo. Inés se dio la vuelta y volvió a la ventanilla de atención. Detrás del vidrio había una persona diferente, un joven uniformado que anotaba algo en el registro. Inés tocó el vidrio con los nudillos. «Disculpe, quisiera hablar con alguien sobre un aviso en el panel. Allá en el pasillo hay una foto, búsqueda de familiares. Creo conocer a esa persona». El joven levantó la vista y la miró sin mostrar interés especial. «¿Cuál aviso en específico?» «Un hombre, posible nombre, Andrés Silveira, reconstrucción del rostro». «¿Sabe dónde está?» Inés tragó saliva. «Es mi esposo». El empleado se detuvo un segundo, luego dejó el bolígrafo. «Un momento, por favor». Tomó el teléfono interno y habló en voz baja. Inés se quedó parada frente a la ventanilla y sentía el corazón en la garganta. Ya se arrepentía de haberse acercado. Debería haber simplemente seguido caminando, subido al coche y vuelto a casa. Al espagueti, a su esposo, a una noche normal. Unos minutos después, salió por un pasillo lateral una mujer de unos 50 años en ropa civil. Una blusa oscura, lentes colgados de una cadena, un folder en las manos. Se presentó como la licenciada Teresa y pidió a Inés que la acompañara. La sala era pequeña, con una ventana que daba al patio. Sobre el escritorio había una computadora, a un lado una pila de carpetas y una taza de café frío. La licenciada Teresa se sentó frente a Inés y abrió el folder. Le dijo al empleado que conoce al hombre del aviso. «Cuénteme más». Inés sacó el celular y mostró una foto de Rodrigo. Una imagen ordinaria del verano pasado, en el rancho, con playera y una taza en la mano. «Este es mi esposo, Rodrigo Martínez. Llevamos casi 10 años casados». La licenciada Teresa tomó el celular, miró la foto, luego abrió el folder y sacó una impresión, la misma reconstrucción que estaba en el panel. «El parecido es realmente significativo», dijo pasando la mirada de una imagen a la otra. «¿Sabe usted que su esposo fue adoptado?» «Sí, creció con una familia adoptiva, pero no conoce a sus padres biológicos y no quiere conocerlos». La licenciada Teresa asintió y colocó el folder sobre el escritorio. «Le voy a explicar la situación. Este hombre no está siendo buscado por ningún delito. Quien lo busca es una señora mayor, doña Consuelo. Vino a vernos hace aproximadamente un año. Según ella, hace muchos años perdió a un hijo recién nacido. Se llamaba Andrés Silveira. Guardó una foto de cuando era bebé, la descripción de sus características físicas y algunos documentos. Hicimos una reconstrucción del rostro basándonos en la foto de la infancia y en los datos genéticos de la madre. El resultado es lo que usted vio en el panel. Pero ¿por qué la búsqueda? ¿Por qué no es posible encontrar a la persona por sus documentos? Porque los documentos fueron alterados. Después del albergue y de la adopción, el niño recibió otro nombre, otro apellido. El nombre Andrés Silveira ya no existe en ninguna base de datos. No podemos establecer la conexión entre ese niño y el adulto de forma directa, porque todos los datos fueron sustituidos al momento de la formalización. Por eso el único camino es el aviso público. Esperamos que alguien reconozca las características o el rostro. Inés escuchaba y sentía crecer dentro de ella un extraño entumecimiento. Todo sonaba lógico, tranquilo, técnico. La licenciada Teresa hablaba con una voz uniforme, sin drama, sin presión, pero cada palabra pesaba sobre Inés como una piedra. «Necesito ser honesta con usted», continuó la licenciada Teresa. «No podemos afirmar que su esposo sea ese niño. Para eso se necesita una prueba de ADN, pero el parecido es significativo. Las características coinciden y la edad corresponde. Si usted está dispuesta, podemos iniciar el procedimiento de verificación, pero solo con el consentimiento de su esposo. No tenemos derecho de actuar sin su conocimiento». Inés asintió,
aunque por dentro todo le gritaba que Rodrigo no estaría de acuerdo. Se cerraría como siempre. Diría que eso no era asunto suyo. Diría que tenía padres. «Voy a hablar con él», dijo Inés en voz baja. La licenciada Teresa le dio su tarjeta y el número de registro. Inés guardó todo en la bolsa y salió de la sala. El pasillo estaba vacío. La señora mayor del suéter claro ya se había ido. El panel con las fotos permanecía en silencio. Inés se acercó una vez más y miró el volante con la reconstrucción. Ahora que sabía que no era búsqueda de un delincuente, sino la búsqueda de un hijo perdido, el rostro en la foto parecía diferente. No sospechoso, no inquietante, doloroso. Alguien estaba buscando a esa persona. Alguien la esperaba desde hacía años. Inés salió a la calle. El aire estaba caliente, con olor a asfalto calentado y árboles en flor. Subió al coche, apoyó las manos en el volante y se quedó sentada varios minutos mirando hacia adelante. Luego tomó el celular y releyó la conversación con Rodrigo. Último mensaje. «Sí, guárdame. Espagueti, un día común, una vida común». Pero Inés ya sabía que ese día no sería común. Había fotografiado el aviso del panel todavía en el pasillo, automáticamente, sin pensar para qué. Ahora esa foto estaba en el celular, e Inés comprendía que no podría simplemente borrarla, no podría fingir que no había visto nada. Encendió el coche y se fue a casa. Durante todo el camino estuvo pensando cómo iniciar la conversación. Podía mostrar la foto durante la cena, poner el celular sobre la mesa y decir, «Mira». Podía contar todo desde el principio. La constancia, el pasillo, el panel, el rostro. Podía incluso esperar, darse tiempo para asimilar, pensar, hablar con alguien. Pero Inés sabía una cosa. Si se callaba ese día, se callaría al siguiente. Y después de eso se convertiría en un secreto. No de otra persona, sino su propio secreto, que cargaría consigo todos los días, mirando a su esposo y sabiendo lo que él no sabía. Inés estacionó frente al edificio, apagó el motor y se quedó sentada un minuto más. Luego tomó la bolsa y subió. Rodrigo la recibió en el pasillo. Traía un pantalón de estar en casa y una playera vieja, descalzo sobre el piso. En la mano, una pala de madera de la que escurría salsa de jitomate. «Ah, llegaste justo a tiempo. Aquí decidí hacer no solo espagueti, sino con salsa. Había jitomate, cebolla, ajo, prácticamente cocina italiana». Sonrió, e Inés sonrió de vuelta, aunque por dentro algo se le apretaba. Rodrigo estaba frente a ella, vivo, cálido, familiar. Su esposo, Rodrigo Martínez, o alguien más que ella todavía no conocía. «Rodrigo», dijo ella quitándose los zapatos, «después de cenar necesitamos hablar». Él la miró con un poco más de atención, pero no preguntó nada. Solo asintió y volvió a la cocina. El olor a salsa de jitomate llenaba el departamento. Por la ventana entreabierta entraba el aire de la noche, y todo parecía tan normal, tan familiar, que Inés por un segundo pensó, ¿y si de verdad es un error? ¿Y si solo es un rostro parecido? Y que mañana los dos se iban a reír del susto. Pero sabía que no se reirían, porque coincidía demasiado. Los rasgos del rostro, el año de nacimiento, las características que la licenciada Teresa había mencionado. Era demasiado para ser coincidencia. La cena transcurrió en una tensión extraña. Rodrigo contaba algo sobre el vecino que volvió a taladrar la pared fuera de horario y sobre un gato que se había acostumbrado a sentarse en el tapete frente a su puerta, aunque vivía 2 pisos arriba. Inés asentía, sonreía, hasta preguntó algo sobre el gato, pero sus pensamientos estaban lejos. El espagueti con salsa se enfriaba en el plato mientras ella hurgaba con el tenedor el mismo pedazo de jitomate sin poder obligarse a tragarlo. Rodrigo se dio cuenta. Siempre se daba cuenta cuando ella no estaba bien, aunque ella tratara de disimular, pero no preguntaba, esperaba. Ese era su hábito, no invadir mientras ella misma no hablara. A veces eso irritaba a Inés,
A veces la tranquilizaba. Esa noche, ninguna de las dos. Esa noche ella quería que él mismo preguntara porque empezar era imposible. Después de cenar, Rodrigo llevó los platos al fregadero, abrió la llave y comenzó a lavar. Inés se quedó parada en el umbral de la cocina, mirando su espalda. Los hombros anchos bajo una playera desteñida, la postura ligeramente encorvada que él solo adoptaba en casa cuando estaba relajado, las manos en el jabón, el sonido del agua. Rodrigo. No se dio la vuelta, solo inclinó levemente la cabeza mostrando que escuchaba. Siéntate, por favor. Cerró la llave, se secó las manos en el trapo y se volteó. La miró a ella, luego a la silla, luego otra vez a ella. ¿Qué pasó? Siéntate. Rodrigo se sentó. Inés tomó el celular, encontró la foto y lo puso sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. El volante con la reconstrucción del rostro, el texto del aviso, el sello de la fiscalía. Rodrigo tomó el celular y lo acercó a los ojos. Por varios segundos, simplemente miró sin entender lo que veía. Luego su rostro cambió. No de golpe, sino despacio, como si algo fuera emergiendo desde adentro. Leyó el texto debajo de la foto, lo releyó, levantó los ojos hacia Inés. ¿Dónde conseguiste esto? En la fiscalía, en el panel, en el pasillo. Fui a recoger la constancia y lo vi. No soy yo, dijo rápido, casi de forma automática. Rodrigo, míralo bien. Es tu rostro, y el año de nacimiento coincide. Volvió a bajar los ojos hacia la pantalla. Los dedos que sostenían el celular se pusieron ligeramente blancos en los nudillos. Inés veía cómo examinaba cada detalle. La línea de los pómulos, la forma de la mandíbula, el corte de los ojos. Veía el rostro de él endurecerse. Andrés Silveira, leyó en voz alta. ¿Quién es ese? No lo sé, pero en la fiscalía me dijeron que quien lo busca es una mujer, una señora mayor. Dice que perdió a su hijo hace muchos años. El niño se llamaba Andrés Silveira. Después del albergue y la adopción, los documentos fueron alterados, y ella no puede encontrarlo en las bases de datos. Por eso hicieron la reconstrucción y pusieron el aviso. Rodrigo colocó el celular sobre la mesa. Con cuidado, como un objeto frágil, se recostó en la silla y se quedó varios segundos en silencio, mirando al techo. «Puede ser cualquier persona», dijo al fin. «Existen tantos rostros parecidos. Con el mismo año de nacimiento y con familia adoptiva en el pasado». Rodrigo se levantó de repente. La silla rechinó en el piso. «Inés, no quiero hablar de esto. Sé que no quieres, pero no puedo simplemente sacármelo de la cabeza. ¿Tú podrías?» Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, en silencio. Afuera estaba oscureciendo. En el edificio de enfrente se encendían las luces. El televisor de alguien parpadeaba azul por las cortinas sin correr. «¿Qué quieren?», preguntó Rodrigo sin voltear. «No quieren nada. Dijeron que sin tu consentimiento no harán nada. Se necesita una prueba de ADN para confirmar o descartar, pero solo de manera voluntaria». «No». Rodrigo dijo que no. «Yo tengo padres, los que me criaron. No necesito a nadie más». Inés conocía esas palabras de memoria. Las había escuchado tantas veces que podría repetirlas con la misma entonación, con el mismo énfasis en la palabra criaron. Rodrigo siempre las pronunciaba con la misma dureza cerrada, como si pusiera un punto final, no a la conversación, sino a algo mucho más grande. Ella no discutió, guardó el celular, lavó los trastes que quedaron, encendió la cafetera. Rodrigo se fue al cuarto y se sentó frente al televisor, pero Inés escuchaba que el sonido estaba apagado. Simplemente se quedó sentado, mirando la pantalla donde las personas se movían en silencio. Por la noche, Inés no podía dormir. Acostada de lado, escuchaba la respiración de su esposo. Rodrigo tampoco dormía. Ella lo notaba por la manera en que estaba tendido, demasiado inmóvil, demasiado recto. Cuando dormía de verdad, siempre movía ligeramente la pierna y roncaba un poco. Ahora había silencio. Dos personas en la misma cama, ambas con los ojos abiertos, ambas calladas. Por la mañana, Rodrigo fue primero a la cocina. Cuando Inés salió,
Había 2 tazas de café sobre la mesa y Rodrigo estaba sentado con el celular en la mano. En la pantalla estaba la misma foto del aviso del panel. La había ampliado y examinaba el rostro de la reconstrucción, deslizando el dedo lentamente por la pantalla. «Estuve pensando en esto toda la noche», dijo sin levantar los ojos. «Ese nombre no me dice nada. Andrés Silveira. Para mí es solo un conjunto de letras. Pero el rostro...» Se quedó callado. Luego continuó en voz más baja. «Siempre creí que me conocía. Sabía de dónde vengo, quién soy. Quizás no todo, quizás con huecos, pero lo esencial. Y ahora miro esto y me doy cuenta de que tal vez me conocía a mí mismo mucho menos de lo que pensaba». Inés se sentó enfrente y envolvió la taza con las palmas de las manos. El café estaba caliente, casi quemando, y eso era bueno. Algo sencillo, físico, comprensible. «¿Quieres saber?», preguntó con cuidado. «No sé. Pero necesito entender qué hay detrás de todo esto. No por mí, para cerrar este asunto de una vez por todas». Inés llamó a la licenciada Teresa ese mismo día. Acordaron un encuentro. Rodrigo fue con ella, pero estuvo en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana, tamborileando los dedos sobre la rodilla. Un hábito nervioso que Inés solo le notaba en los momentos de mayor tensión. En el despacho, la licenciada Teresa extendió sobre la mesa el contenido de un folder: hojas, copias, actas antiguas, una fotografía en blanco y negro de un bebé, una anotación con características físicas. Rodrigo miraba todo aquello como si fuera la vida de otra persona, desplegada sobre la mesa de un despacho ajeno. «Les voy a contar lo que sé», comenzó la licenciada Teresa. «La mujer que nos buscó se llama Doña Consuelo. Tiene 72 años. Afirma que hace muchos años le arrebataron a su hijo por engaño justo después del nacimiento, y durante muchos años le dijeron que el niño había muerto». Rodrigo no se movió. Solo los dedos sobre la rodilla quedaron inmóviles. Doña Consuelo dio a luz en una maternidad común de hospital público. Al niño lo llamaron Andrés. Fue registrado con el apellido de ella, Silveira. El parto fue difícil, y después vinieron complicaciones. Estuvo en el hospital durante varias semanas, casi sin poder levantarse. Durante todo ese tiempo fue atendida por médicos y familiares. La licenciada Teresa sacó del folder una copia de un acta de nacimiento antigua, un formulario con letras desvanecidas y un sello. Doña Consuelo tenía una hermana mayor, Nieves. Tras la muerte de la madre de ambas quedó un departamento, pequeño, de 2 recámaras, en un edificio antiguo. Por ley, el departamento le correspondía a Consuelo. Ella vivía con la madre los últimos años, la cuidaba, estaba registrada ahí. Nieves consideraba eso injusto. Era la mayor, y en su opinión, la herencia le pertenecía. Inés escuchaba y trataba de entender qué tenía que ver el departamento con todo aquello. Rodrigo siguió sentado sin moverse, como alguien que se obliga a escuchar lo que no quiere oír. Mientras Consuelo no tenía hijos, continuó la licenciada Teresa, Nieves todavía tenía esperanza de impugnar la herencia o convencer a su hermana de que firmara una renuncia. Pero cuando nació Andrés, la situación cambió. El niño se convertía automáticamente en heredero de Consuelo. Si Consuelo registraba el departamento a su nombre, después de ella, el inmueble iría para el hijo. Nieves entendió que sus posibilidades de recibir el departamento habían prácticamente desaparecido. La licenciada Teresa se quitó los lentes y los limpió con el borde de la blusa. Y entonces decidió hacer algo que es difícil llamar de otra manera que no sea delito. Mientras Consuelo estaba en el hospital y no podía levantarse, Nieves llegó a un acuerdo con una enfermera de la maternidad. Por medio de la enfermera llegó al médico. Le dijeron a Consuelo que el niño había muerto pocos días después del nacimiento. En los documentos se hizo una sustitución. Al bebé lo registraron como abandonado, supuestamente por madre desconocida, y lo enviaron al albergue. Nombre, apellido, todos los datos fueron alterados. Rodrigo tenía los ojos cerrados,
Inés vio que un músculo palpitaba en su mandíbula. Consuelo no creyó, continuó la licenciada Teresa. Exigió ver al niño, pidió documentos, fue tras los médicos, pero todos decían lo mismo. Choque nervioso después del parto, necesita descansar, necesita aceptarlo. Nieves estaba cerca y reforzaba esa versión. Fingía cuidarla, persuadía a su hermana para que se resignara, mientras se encargaba de regularizar el departamento de la madre a su propio nombre por vía judicial, mientras Consuelo estaba en tal estado que no podía ni impugnar ni pelear. ¿Y nadie sospechó nada?, preguntó Inés en voz baja. Era otra época, la burocracia no era tan rigurosa, la enfermera recibió dinero, el médico hizo la vista gorda. El niño entró al sistema como un abandonado sin nombre, y a partir de ahí el rastro simplemente se disolvió. Fue adoptado y recibió otro nombre, otro apellido. Rastros borrados. Rodrigo abrió los ojos y miró a la licenciada Teresa. ¿Y qué pasó después? Después pasaron los años. Nieves vivió en ese departamento. Consuelo fue recuperándose poco a poco, pero no tenía cómo probar nada. No quedaron documentos, no había testigos. Fue varias veces al hospital, a los registros civiles, pero en todos lados chocaba contra una pared. Formalmente, su hijo estaba muerto, y el bebé real, hacía tiempo tenía otros datos y vivía con otra familia. La licenciada Teresa sacó otro documento del folder, una declaración manuscrita en papel amarillento. Nieves murió hace 15 años, nunca confesó lo que hizo. Doña Consuelo siguió viviendo con la sensación de que la verdad existía en algún lugar, pero era inalcanzable. Solo hace 3 años logró encontrar a aquella enfermera. ¿Todavía viva?, preguntó Inés. Por poco. La enfermera estaba gravemente enferma e internada en una casa de cuidados paliativos en el interior. Doña Consuelo la encontró por medio de conocidos. Alguien mencionó por casualidad que una ex empleada de la maternidad estaba en esa casa de reposo. Consuelo fue a verla y le pidió que contara la verdad. La enfermera tardó en decidirse, pero al final habló. Dijo que el niño no había muerto, que todo había sido armado por Nieves, que al bebé lo habían registrado como abandonado y mandado al albergue. Ella no sabía a dónde había ido el niño después, pero dijo el nombre, Andrés Silveira, y confirmó que el niño había sido quitado de una madre viva. La licenciada Teresa continuó. Después de hablar con la enfermera, doña Consuelo acudió a las autoridades. Verificamos todo lo que fue posible. Revisamos los archivos del albergue. Encontramos registros de ingreso de un niño de sexo masculino sin identificación en el período correspondiente. Los datos coinciden por edad y fecha, pero a partir de ahí el rastro se interrumpe. En la adopción, los documentos fueron completamente sustituidos y no podemos establecer la conexión entre ese niño y un adulto específico sin una prueba de ADN. Por eso el aviso. La única esperanza es que alguien reconozca el rostro o las características. Pusimos la reconstrucción en varias comisarías. Doña Consuelo aceptó proporcionar su material genético para comparación. Solo necesitamos una muestra del posible hijo. Rodrigo guardó silencio. Inés lo miraba y no se atrevía a hablar. El aire en el despacho parecía denso y pesado como antes de una tormenta. No les pido que tomen una decisión ahora, dijo la licenciada Teresa. Es un paso serio. Pueden pensarlo, hablar en casa, volver cuando estén listos. Rodrigo se levantó. ¿Y si no estoy listo? Lo entendemos, nadie puede obligarlo a hacerse la prueba. Salieron y subieron al coche. Rodrigo se sentó en el asiento del copiloto y no se puso el cinturón. Simplemente se quedó sentado mirando hacia adelante, hacia el estacionamiento donde el viento barría por el asfalto el pelillo seco de los árboles. Por culpa de un departamento, dijo al fin. Todo esto por culpa de un departamento. Un departamento de 2 recámaras en un edificio viejo. Esa mujer, Nieves, le quitó un hijo a su propia hermana para quedarse con la herencia. Sobornó a la enfermera, engañó a los médicos, convenció a todos de que el bebé había muerto y vivió así toda la vida hasta morir. Rodrigo, espera.
Déjame terminar. Toda la vida, Inés, toda la vida entera pensé que había sido abandonado, que mi mamá no me quiso, que yo no le importaba a nadie. Construí mi vida alrededor de ese pensamiento. Aprendí a vivir con él. Fui acostumbrándome, cerrándome. Cada vez que tú preguntabas sobre los padres biológicos, yo pensaba, ¿para qué conocer a personas que me abandonaron? Y me enojaba, no contigo, con ellos, con personas que ni siquiera recordaba. Y ahora resulta que quizás nadie me abandonó, quizás simplemente me robaron. Su voz no temblaba. Hablaba de manera uniforme, despacio, como alguien que va poniendo en palabras algo que había estado fermentando dentro durante muchas horas. Necesito tiempo, dijo. No me presiones. No te estoy presionando. Inés encendió el coche. Manejaron en silencio y ese silencio era diferente, no pesado como había sido durante la cena, sino frágil, como si entre ellos reposara algo que no podía tocarse antes de tomar fuerza. En casa, Rodrigo fue al cuarto y cerró la puerta. Inés lo escuchaba caminar de un lado al otro, 3 pasos en un sentido, 3 en el otro. Luego se detuvo. Ella se asomó después de 1 hora. Rodrigo estaba sentado en la cama, sosteniendo una fotografía antigua de sus padres adoptivos. Una foto en blanco y negro, donde una pareja joven estaba de pie cerca de la entrada de un edificio de 5 pisos, abrazando a un niño de cabello rizado de unos 3 años. Rodrigo miraba esa foto como si la viera por primera vez. Inés se sentó a su lado. Ellos no sabían, dijo en voz baja. ¿Cómo lo sabes? La licenciada Teresa lo dijo. Los padres adoptivos te recibieron del albergue con los documentos listos. Les dijeron únicamente que la madre biológica había desistido del niño por enfermedad. Ellos no sabían que te habían quitado de manera engañosa. Rodrigo pasó el dedo por el borde de la fotografía. Ellos nunca intentaron saber más, ni una sola vez. Recuerdo que le pregunté a mi mamá cuando tenía como 12 años. Me dijo, tu mamá estaba enferma y no podía cuidarte, por eso viniste con nosotros. Te queremos y eso es suficiente. Y ya, nunca volvimos a hablar de eso. Quizás tenían miedo de que quisieras ir con tu mamá de verdad. Quizás. O quizás era más cómodo no saber. Ya sabes cómo es. No haces preguntas y la conciencia queda tranquila. Ninguna respuesta incómoda, ninguna decisión difícil. Puso la foto en el buró y se recostó cerrando los ojos. Inés lo tapó con una cobija y salió entornando la puerta. En la cocina, se sentó a la mesa y estuvo en silencio por un largo rato, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y un niño que lloraba en algún piso de abajo. Luego tomó el celular y releyó todo lo que había anotado en el despacho de la licenciada Teresa. Nombres, fechas, hechos. Doña Consuelo, Nieves, la enfermera en la casa de cuidados paliativos, el albergue, los documentos sustituidos. Cada hecho por separado sonaba casi banal, papeles, registros, archivos, pero juntos formaban una historia que hacía difícil respirar. Una mujer a quien le robaron el hijo por culpa de un departamento. Un niño que creció con un nombre ajeno y toda su vida creyó que había sido abandonado. Y entre ellos décadas de silencio, de mentira y de tiempo perdido que era imposible recuperar. En los días siguientes, Rodrigo casi no habló. No es que se quedara visiblemente callado. Respondía a las preguntas, decía cosas del diario, pedía que le pasaran la sal, preguntaba si había leche. Pero detrás de esas palabras había un vacío que Inés sentía en la piel. Rodrigo estaba al lado, pero al mismo tiempo en algún lugar lejano, en un lugar a donde ella no podía acompañarlo. En el trabajo se mantenía firme. Inés lo sabía porque llamó a su compañero, Sergio, con el pretexto de preguntar a qué hora terminaba el turno Rodrigo. Sergio no sospechó nada. Dijo que todo estaba normal. Rodrigo era el de siempre, lo que significaba aguanta. Lo que llevaba adentro lo cargaba en silencio, y solo en casa eso se transparentaba, en la manera en que se quedaba parado con la taza junto a la ventana, en cómo se quedaba mirando un punto fijo, en cómo se iba a dormir más temprano de lo usual
y se quedaba recostado de espaldas a ella. La tercera noche, Inés lo encontró en el balcón. Rodrigo estaba apoyado en el barandal, fumando. Había dejado de fumar 4 años atrás, e Inés no lo había visto con cigarros desde entonces. La cajetilla estaba en el pretil, barata, de un puesto cerca de casa. «¿Dónde la conseguiste?», preguntó ella poniéndose a su lado. «La compré, de regreso del trabajo». Inés no dijo nada, simplemente se quedó a su lado, mirando el patio. Abajo, unos niños pateaban una pelota entre las cocheras. Una abuelita en una banca cerca del edificio les daba de comer a las palomas. Del área de juegos llegaba el chirrido de un columpio. «Estoy enojado», dijo Rodrigo, «con todos, con esa Nieves que por culpa de un departamento miserable me borró de la vida de una madre, con la enfermera que por dinero ayudó a ocultar a un niño vivo, con el médico que firmó los papeles, con el sistema en el que simplemente se puede tomar a una persona y borrarla como si nunca hubiera existido». Dio una calada y soltó el humo en el aire caliente de la noche. «Y también estoy enojado con mi papá y mi mamá, con los adoptivos, aunque sé que no debería. Ellos recibieron a un niño, les dijeron que la madre biológica había abandonado al hijo por enfermedad. Ellos creyeron, lo tomaron, lo criaron, lo quisieron, eso lo sé. Pero de todas formas estoy enojado porque nunca preguntaron, nunca intentaron saber quién soy de verdad, de dónde vengo. Simplemente recibieron los documentos y cerraron el tema». «Quizás tenían miedo de que quisieras ir con tu mamá de verdad», dijo Inés en voz baja. «Quizás, o quizás era más cómodo no saber. No preguntas y la conciencia queda tranquila. Ninguna respuesta difícil, ninguna decisión complicada». Apagó el cigarro en el barandal y tiró la colilla en una lata de conservas vacía que llevaba en el balcón desde el verano pasado. «Pero lo que más me carcome soy yo mismo. Porque tengo 40 años, y en esos 40 años viví con la certeza de que me habían abandonado, de que mi mamá de verdad no me quiso. Y ese pensamiento era como un cimiento. Construí todo sobre él, mi dureza, mi independencia, mi negativa a escarbar en el pasado. Me sentía orgulloso. No necesito a quien me abandonó. Y resulta que nadie me abandonó. Engañaron a mi mamá. Le dijeron que yo había muerto. Ella lloraba por mí mientras yo estaba en el albergue con un nombre ajeno». Rodrigo guardó silencio. Inés se quedó a su lado sin tocarlo. Sentía que ese no era el momento, que cualquier gesto sería demasiado, que él necesitaba hablar, dejar que aquello saliera. Y lo mejor que ella podía hacer era simplemente estar ahí. «¿Y sabes qué es lo más podrido de todo esto?», continuó después de una pausa. «No sé qué hacer con todo esto. Enojarme con Nieves, que está muerta, no tiene sentido. Enojarme con la enfermera, ella también ya murió. Enojarme con los padres adoptivos es injusto. De verdad me quisieron. Enojarme con el sistema no sirve de nada. Y solo me queda el enojo conmigo mismo, por haber rechazado, todos estos años, la propia idea de que la verdad podía ser diferente». Inés esperó a que terminara y solo entonces dijo lo que quería decir desde hacía 3 días. «Rodrigo, no tienes nada de qué culparte. Viviste con lo que te contaron, con lo que decían los documentos. No podías saber. Nadie podía. Pero ahora sé. Y ahora necesito decidir qué hago con eso». Se volteó hacia ella. El rostro estaba cansado. Había ojeras que no existían una semana antes, pero la mirada era diferente. No cerrada, como solía ser, sino perdida. Inés por primera vez en 10 años veía a Rodrigo verdaderamente perdido. «Ella está esperando», dijo él. «Esa mujer, doña Consuelo, espera que alguien aparezca, que alguien reconozca el rostro en el panel y llame. Y si realmente soy yo, entonces lleva 40 años esperando». «Sí. ¿Y si no soy yo? Si la prueba muestra que no somos parientes, ¿qué pasa? Voy a ver a una señora mayor desconocida. Ella me va a mirar y va a entender que no es su hijo, y va a quedar aún peor de lo que estaba». «¿Y si eres tú?», preguntó Inés. «Si la prueba lo confirma, ¿estás preparado para eso?». Rodrigo se volvió de nuevo.
No sé, honestamente no sé. Porque si se confirma todo cambia, no formalmente, no en el papel, por dentro. Si es verdad, entonces le robaron a mi mamá. Le quitaron a su hijo. Y yo soy el que fue robado. No me abandonaron, no me entregaron, no me dejaron por propia voluntad. Me robaron, por culpa de un departamento. Y entonces, toda mi rabia, todo mi resentimiento, toda la coraza que fui construyendo durante tantos años, todo eso fue levantado sobre una mentira ajena, mezquina, calculadora. Se quedaron en el balcón, y el viento movía la cortina de la puerta abierta. Abajo los niños habían dejado de jugar y se habían ido a sus casas. La abuelita con las palomas también se había ido y el patio quedó vacío. Solo el poste cerca de la entrada se encendía en anaranjado, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Pasó otra semana. Rodrigo dejó de fumar tan de repente como había empezado. Inés encontró la cajetilla semivacía en el bote de basura y no dijo nada. Comenzó a llamar con más frecuencia a su mamá adoptiva, conversaba largo rato, preguntaba por la salud, por el jardín, por los vecinos. Inés entendía, buscaba en esas conversaciones algo, un apoyo, una confirmación de que su vida era real, de que el amor era real, de que no todo a su alrededor había sido construido sobre un engaño. Una noche en que estaban sentados en la cocina e Inés revisaba documentos de trabajo en la computadora, Rodrigo preguntó, ¿Tú qué crees? ¿Ella me va a reconocer? ¿Quién? Doña Consuelo. Si voy, ella no me ha visto desde que nací. Vio a un bebé. Y va a llegar un hombre de 40 años con canas en las sienes. ¿De verdad va a entender que es ese niño? Inés cerró la computadora. No sé. Probablemente no. Es imposible reconocer a alguien que no has visto en 40 años. Pero ella no necesita reconocerte. Necesita saber. Y para eso existe la prueba. La prueba es papel, números y porcentajes. Te estoy preguntando otra cosa. ¿Qué va a sentir ella cuando me vea? ¿Qué voy a sentir yo? Quizás nada. Quizás voy, la veo y entiendo que es una desconocida. ¿Y entonces qué? Los dos nos quedamos sentados fingiendo que todo está bien. Rodrigo, no puedes saber de antemano lo que vas a sentir. Nadie puede. Exactamente eso es lo que me da miedo. Inés se levantó, fue hacia él y se sentó en la silla de al lado. Sus rodillas se tocaron. Tomó su mano. La palma estaba seca y cálida. Los dedos temblaron levemente, pero no se apartaron. Mira, dijo ella, no voy a convencerte ni a decirte que debes hacer esto por ella o por ti. Pero sí te digo una cosa. Si no vas ahora, vas a pensar en esto el resto de tu vida. Cada día, frente a un espejo, vas a recordar ese rostro en el panel y preguntarte, ¿y si era verdad? ¿Y si pude haber sabido? Y me alejé de mí mismo. Alejarme de mí mismo, repitió Rodrigo. Apretó sus dedos. ¿Entiendes que si se confirma, nuestras vidas cambian? No formalmente, sino por dentro. Si es verdad, voy a tener una mamá. Una mujer de 72 años que no conozco, y de alguna manera voy a tener que convivir con eso. Con dos mamás, con dos nombres, con dos versiones del propio pasado. Lo vas a superar, siempre superas. Rodrigo esbozó una sonrisa de medio lado, sin alegría. Lo dices con tanta certeza. Porque llevo 10 años viéndote superar cosas que la mayoría de la gente no podría manejar. Creciste sin tus padres biológicos y te convertiste en una persona normal, buena, fuerte. Construiste familia, trabajo, vida. No te rompiste y ahora no te vas a romper. Rodrigo se quedó en silencio por un largo rato. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el alero y ese sonido llenaba la cocina con un ritmo constante, casi tranquilizador. Luego soltó la mano, se levantó y fue hacia la ventana. «Está bien», dijo, mirando el patio mojado. «Llámale a la licenciada Teresa, dile que acepto la prueba, y si el resultado es positivo, estoy listo para encontrarme con ella». Inés asintió, aunque él no la veía, estaba de espaldas a ella.
Tomó el celular y encontró la tarjeta que llevaba en la bolsa desde hacía más de una semana. No marcó de inmediato. Los dedos no obedecían. No de nerviosismo, sino por otra cosa. Por la comprensión de que esa llamada dividiría sus vidas en antes y después. Sin importar el resultado de la prueba, coincidencia o no, ya no podrían volver a lo que era antes. La licenciada Teresa contestó al tercer tono. Inés explicó brevemente la situación. Del otro lado hubo una pausa. Luego la mujer dijo que los agendaría para la siguiente semana en un laboratorio certificado y que doña Consuelo no sería avisada por el momento. Primero el resultado, luego la decisión sobre el encuentro. Rodrigo escuchó la conversación sin voltear. Cuando Inés colgó, él dijo, «Gracias». «¿Por qué?» «Por no haber dejado pasar esto. Yo sí lo hubiera pasado por alto. Habría pasado frente al panel y ni me habría detenido, o me habría detenido, pero me habría convencido de que era una impresión». «Tú no te convenciste. Tú fuiste y preguntaste». Inés se acercó y se puso a su lado junto a la ventana. La lluvia había arreciado, y por el vidrio corrían largas franjas de agua que desvanecían las luces de los postes. «Simplemente no pude seguir de largo», dijo ella. «Vi tu rostro en un papel ajeno y las piernas me llevaron solas hasta el empleado. No había ningún plan, ninguna decisión. Simplemente no pude». Rodrigo puso la mano sobre su hombro y se quedaron así los dos juntos frente a la ventana mojada, escuchando la lluvia. Por delante estaban la prueba, el resultado, un posible encuentro, todo aquello que les apretaba el estómago a ambos. Pero en ese minuto, en el silencio de la cocina, al ritmo de las gotas, Inés por primera vez en esos días sintió que Rodrigo había vuelto. No del todo, no por completo, pero al menos en parte. Había dejado de esconderse detrás de la pared y la había dejado entrar al lugar donde tenía miedo. Y eso significaba más que cualquier palabra. El laboratorio certificado quedaba en el segundo piso de un edificio comercial, al final de un largo pasillo con paredes beige y olor a alcohol. Rodrigo se sacó sangre en silencio, dobló la manga y volteó la cabeza mientras la enfermera buscaba la vena. Inés se quedó sentada a su lado en una silla de plástico, mirando un cartel sobre prevención de gripe que había en la pared, probablemente desde hacía años. Los bordes estaban amarillentos y doblados hacia adentro. El resultado fue prometido para 10 días. Esos 10 días se arrastraron como si alguien hubiera frenado deliberadamente el tiempo. Rodrigo fue al trabajo, volvió, cenó, vio televisión, todo como siempre. Pero Inés notaba detalles que antes no llamaban su atención. Rodrigo comenzó a detenerse con más frecuencia frente al espejo del pasillo, no para arreglarse el cabello o revisar el cuello de la camisa, sino simplemente se quedaba parado, mirando su propio reflejo. Examinaba sus propios rasgos como si intentara encontrar en ellos a otra persona, al niño llamado Andrés, que quizás nunca había conocido. Al séptimo día, llamó la licenciada Teresa. El resultado había llegado antes del plazo. Inés contestó en la cocina, y Rodrigo, al escuchar su voz, salió del cuarto y se detuvo en el umbral de la puerta. No preguntó quién llamaba. Lo sabía. «Sí», dijo Inés al teléfono. «Sí, estoy anotando. Entendido. Vamos a ir». Puso el teléfono sobre la mesa y miró a Rodrigo. Él estaba recargado de hombro en el marco de la puerta esperando. «Positivo», dijo Inés. «Coincidencia en todos los marcadores. Probabilidad de parentesco, 99.9%. Rodrigo no se movió. Se quedó parado, mirándola. Y el rostro que tenía era como Inés nunca lo había visto. No enojado, no asustado, no cerrado. Vacío. Como si algo dentro de él se hubiera detenido por un segundo, y todavía no supiera si volvería a funcionar. Luego se sentó despacio en un banco junto a la pared, no en una silla en la mesa, sino en un viejo banco de madera que estaba cerca de la entrada de la cocina y donde normalmente se dejaban las bolsas del súper. Se sentó pesado, como si las piernas de repente se le hubieran aflojado. «Entonces es verdad», dijo. «Sí, significa que soy Andrés Silveira».
«Eres Rodrigo, y Andrés, y uno, y el otro». Se restregó la cara con las palmas, se cubrió los ojos con las manos. Inés vio que sus hombros temblaron, una vez brevemente, casi imperceptiblemente. Luego bajó las manos y la miró con los ojos rojos, pero secos. Ella quiere encontrarse. La licenciada Teresa dijo que doña Consuelo todavía no ha sido avisada. Estaban esperando nuestra decisión. Si aceptas, le hablan a ella. Pueden hablarle. El encuentro fue programado para 3 días después. La licenciada Teresa sugirió un territorio neutral, una sala para visitantes en la comisaría, pero doña Consuelo pidió que Rodrigo fuera a su casa. Dijo que entre las paredes de una oficina no sería capaz de hablar. Rodrigo aceptó, aunque Inés veía cuánto le costó esa decisión. El día del encuentro, Rodrigo se vistió como para ir al trabajo. Pantalón oscuro, camisa, zapatos. Inés notó que amarró las agujetas 2 veces y revisó sus bolsillos 3 veces, aunque no había nada en ellos. Estaba nervioso. Ella puso la mano sobre su espalda, entre los omóplatos, y él por un segundo se quedó inmóvil, luego asintió. «Vámonos». La dirección quedaba en el interior. Un edificio viejo de 5 pisos, como cientos en cualquier ciudad, paredes descascaradas, un jardín con arbustos crecidos, ropa tendida en los balcones entre los pisos. El pasillo olía a humedad y a gatos. Sin elevador. 3er piso. Puerta a la izquierda, forrada de un vinil café y desgastado. Rodrigo se quedó de pie frente a la puerta sin tocar el timbre. Inés se quedó un escalón más abajo, esperando. Pasó 1 minuto, quizás 2. Entonces levantó la mano y presionó el botón. Adentro sonó un ruido apagado, un timbre mecánico antiguo. La puerta no se abrió de inmediato. Primero se escucharon pasos, lentos, cautelosos, con un leve arrastre. Luego tronó la cerradura y la puerta se entreabrió con el ancho de una cadena. En la ranura apareció un rostro, una mujer pequeña de cabello blanco recogido en un chongo, con una bata sobre una blusa. Miraba a Rodrigo de abajo para arriba. En el primer segundo, Inés creyó que la mujer no lo reconocía. Simplemente miraba con atención, sin sonreír, sin lágrimas, sin ese grito dramático que Inés había involuntariamente imaginado. Luego doña Consuelo quitó la cadena y abrió la puerta por completo. Se quedó en el pasillo, pequeña, delgada, en pantuflas sobre los pies descalzos, y miraba a Rodrigo como si intentara superponer 2 imágenes, la que guardaba en la memoria desde hacía 40 años y la que veía ahora. No se lanzó hacia él, no lo abrazó. Simplemente levantó la mano y cubrió su boca con la palma. Los ojos le brillaron, pero las lágrimas no rodaron. Se sostenía. «Tienes los ojos de tu papá», dijo en voz baja, casi susurrando. Rodrigo se quedó parado en el umbral, sin moverse. Inés veía su rostro de perfil. Miraba a doña Consuelo y algo en él cambiaba. No la expresión, no la postura, sino algo más profundo, algo para lo que no hay nombre. Como si dentro de él una pared que había sido levantada 40 años atrás se hubiera desplazado. «Pasen», dijo doña Consuelo, y se hizo a un lado. El departamento era pequeño, una recámara, cocina, baño integrado. Todo limpio, ordenado, pero con las paredes tapizadas de papel tapiz antiguo de florecitas. Un librero con libros y figuritas de porcelana, un tapete con una franja gastada del trayecto de la puerta a la ventana. En el alféizar había macetitas con violetas. Y el sol a través de la cortina de tul se posaba sobre ellas en manchas suaves. Doña Consuelo los llevó a la recámara. Sobre la mesa ya había un termo, 3 tazas con platillos y un plato de galletas de tienda, cubiertas de betún de chocolate. Se había preparado. Inés lo notó por la manera cuidadosa en que todo estaba dispuesto en la mesa, por el olor fresco del cuarto, a lavanda o algo parecido. Rodrigo se sentó en una silla junto a la mesa. Doña Consuelo se sentó en la orilla del sofá frente a él. Entre ellos había 1,5 metros y 40 años.
Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Doña Consuelo servía el café y sus manos temblaban. La taza tintineaba en el platillo. Rodrigo tomó la taza y dio un sorbo, aunque el café todavía estaba demasiado caliente. Inés se quedó sentada un poco apartada, junto a la ventana, y trataba de ocupar el menor espacio posible. «Me dijeron que creciste en una buena familia», empezó doña Consuelo. La voz era baja, con una leve ronquera. «¿Que te querían?» «Sí», respondió Rodrigo, «me querían». «Qué bueno. Yo tenía tanto miedo de que hubieras sufrido, de que te maltrataran, o de que hubieras caído en manos de personas que...» No terminó, hizo un gesto con la mano. Me imaginaba lo peor. Todos los días, todas las noches. 40 años. Rodrigo puso la taza en el platillo. «¿Usted supo todo el tiempo que yo estaba vivo?» «No, no lo sabía. Me dijeron que habías muerto y les creí. No de inmediato, pero les creí, porque todos a mi alrededor decían lo mismo. Médicos, mi hermana, enfermeras, todos. Y después, cuando empecé a dudar, ya no había ningún rastro, ningún documento, ningún testigo. Nieves borró todo. Y yo viví con eso. A veces creía que estabas muerto, a veces que estabas vivo. Andaba oscilando entre esos dos pensamientos, como entre paredes». Se quedó en silencio y miró sus propias manos, apoyadas sobre las rodillas. Manos pequeñas, con venas salidas, con una argolla en la mano derecha que llevaba mucho tiempo enterrada en el dedo y probablemente ya no salía. «Después apareció aquella enfermera», continuó, «y todo quedó claro, como si alguien hubiera encendido la luz en un cuarto donde había pasado 40 años a oscuras. Contó todo, sobre Nieves, sobre el dinero, sobre la sustitución de los documentos. Y yo entendí que mi hijo estaba vivo, que existía en algún lugar, solo con otro nombre y otra vida». Rodrigo escuchaba sin interrumpir. Inés veía cómo apretaba los dedos sobre las rodillas, no nerviosamente, sino firme, como alguien que se sostiene de algo. «Yo no podía saber», dijo al fin. «Me decían que la madre biológica me había dejado por enfermedad. Crecí con esa versión, y le tuve rencor toda la vida. Pensaba, ¿cómo es posible abandonar a un hijo? Sea lo que haya pasado, ¿cómo simplemente entregarlo y olvidarlo? Yo no lo entregué», dijo doña Consuelo, y por primera vez su voz tembló. «Yo no renuncié a él, me lo quitaron. Lo sé, ahora lo sé». Silencio de nuevo. El reloj en la pared tic-taqueaba fuerte, acompasado. Las violetas en el alféizar se movían levemente con la corriente de aire. En algún lugar detrás de la pared funcionaba una televisión. Voces apagadas de los vecinos, una cortinilla musical. Doña Consuelo se levantó, fue al librero y abrió la puerta de vidrio. Sacó del estante un pequeño portarretratos y volvió, extendiéndoselo a Rodrigo. «Esta es la única fotografía». Rodrigo tomó el portarretratos. En la imagen había un bebé envuelto en una cobijita, con los ojos cerrados, con un puñito diminuto asomando por la tela. Foto en blanco y negro, levemente borrosa, con una franja blanca abajo donde estaba escrito a mano: «Andresito, 3 días». Rodrigo miró la fotografía por un largo rato. Inés no veía su rostro, estaba de semiperfil hacia ella, y el portarretratos cubría todo lo que estaba debajo de sus ojos, pero sí veía cómo respiraba, de forma irregular, con pausas, como alguien que intenta sostener algo dentro de sí. 3 días, dijo. ¿Me conoció solo 3 días? 4. Al 4.º día me puse mal y me llevaron a otro piso. Cuando volví, ya no estabas. Me dijeron que había sido de noche, que el corazón se había detenido. Pedí verlo. No me dejaron. Dijeron que era para mi bien. Rodrigo puso el portarretratos sobre la mesa, junto a la taza. Entre el bebé en la fotografía y el hombre de 40 años a la mesa, había una vida entera que no les habían permitido vivir juntos. «No sé cómo se hace esto», dijo Rodrigo. «Quiero decir, cómo ser hijo de alguien a quien se ve por primera vez. No sé, no tengo experiencia en eso. Solo tengo el rencor que fui acumulando durante tantos años,
y ese no se fue a ningún lado. Ahora simplemente está dirigido no hacia usted, sino hacia quienes armaron todo esto. Doña Consuelo asintió. Yo tampoco sé. Me imaginé este encuentro 1000 veces. Pensaba qué diría, cómo me comportaría. Y ahora estoy sentada aquí y me doy cuenta de que todas las palabras que había preparado no sirven, porque es imposible encontrar las palabras correctas para lo que nos pasó. Entonces quizás no sea necesario buscarlas, dijo Inés en voz baja. Ambos la miraron. Inés no había planeado intervenir, pero la frase salió sola. Quizás no sea necesario intentar decir todo y sentir todo de una vez. Quizás, para empezar, sea suficiente que los dos estén aquí, en la misma sala. Después de 40 años. Doña Consuelo miró a Inés, y en sus ojos pasó algo. No gratitud, sino reconocimiento. Como si hubiera visto en Inés a alguien que entiende. «Elegiste una buena esposa», le dijo a Rodrigo. «Fue ella quien me eligió a mí», respondió Rodrigo, y la comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, pero sí el comienzo de una. La primera vez se quedaron en casa de Doña Consuelo por 2 horas. No hablaron de lo principal, del dolor, de los años perdidos, de Nieves. Hablaron de otras cosas. Doña Consuelo contó sobre las flores en el alféizar, sobre la vecina que le traía queso fresco del mercado, sobre el gato del patio que todos alimentaban y nadie se llevaba a casa. Rodrigo contó sobre su trabajo, sobre cómo estaban haciendo remodelación en el baño, y confundió los tubos e inundó tanto que los vecinos de abajo subieron con una cazuela puesta bajo el candil. Doña Consuelo rió en voz baja, cubriéndose la boca con la palma de la mano, exactamente como lo había hecho en el momento en que abrió la puerta. Cuando se fueron, Doña Consuelo salió al pasillo y se quedó de pie mientras Rodrigo se ponía los zapatos. Él se enderezó y se quedaron frente a frente. Él alto, ella pequeña. Le llegaba al hombro. «¿Puedo volver?», preguntó Rodrigo. Doña Consuelo asintió varias veces, rápido, como si tuviera miedo de que él cambiara de opinión. «Venga cuando quiera». «Siempre estoy en casa». En el coche Rodrigo estuvo en silencio hasta que llegaron a casa. Inés no lo tocó, no preguntó cómo estaba. Estacionó frente al edificio, apagó el motor. Se quedaron sentados en silencio, y Rodrigo miraba por el parabrisas el patio familiar, la misma banca, las mismas cocheras, el mismo poste. Dijo, «Los ojos de tu papá», pronunció, «y yo ni siquiera sé quién es mi papá». No pregunté. Tuve miedo. «¿Lo vas a preguntar la próxima vez?» «Sí, la próxima vez». Visitaba a Doña Consuelo cada semana. Primero con Inés, luego a veces solo. Le llevaba víveres, cambiaba focos, arregló la llave de la cocina que goteaba. Probablemente desde hacía años había una cubeta con aro oxidado de agua debajo del fregadero. Doña Consuelo no pedía. Él se daba cuenta solo y hacía las cosas, como si estuviera recuperando el tiempo que debería haber pasado haciéndolas todos esos años. Fueron conociéndose mutuamente, despacio, con cuidado, sin palabras innecesarias. Doña Consuelo no se lanzaba a darle abrazos y no lo llamaba hijo. Sentía que era demasiado pronto. Rodrigo no la llamaba mamá. La lengua no obedecía. Pero en cada visita, la distancia entre ellos disminuía. No en metros, en otra cosa, invisible, pero perceptible. Inés observaba aquello y sentía una mezcla extraña de alivio y aprensión. Alivio porque Rodrigo estaba descongelándose. Había vuelto a conversar durante la cena, a bromear, a contar sobre el trabajo. Aprensión porque entendía que ese proceso no sería fácil ni rápido. Por delante todavía venían conversaciones con los padres adoptivos que aún no sabían nada. Por delante estaban asuntos legales, morales, cotidianos. Por delante había un largo camino en el que nadie podía garantizar que todo terminaría bien. Pero una cosa Inés sabía con certeza. Ese día en la fiscalía, cuando había visto en el panel el rostro de su esposo, había pensado que aquello era el comienzo de una catástrofe, que ese volante destruiría a su familia, abriría algún secreto terrible, lo voltearía todo de cabeza. Pero había pasado lo contrario.
El volante no le quitó a su esposo. Le devolvió a Rodrigo lo que le había faltado toda la vida. La verdad. No una verdad bonita ni conveniente, no la que uno desea escuchar. Simplemente la verdad. No lo habían abandonado. Lo habían buscado y encontrado. Un mes después, Rodrigo fue a esa fiscalía y pidió que retiraran el aviso del panel. La licenciada Teresa lo encontró en el pasillo, sonrió y dijo que era el primer caso en mucho tiempo en que un aviso de búsqueda de familiares había terminado así. Rodrigo despegó con cuidado el papel del tablero. La reconstrucción del rostro lo miraba. Los mismos rasgos de siempre, inconfundiblemente suyos. Solo que ahora ese rostro ya no era un enigma. Era el suyo. Inés estaba a su lado y vio cómo doblaba el volante a la mitad y lo guardaba en el bolsillo interior del saco. «¿Para qué quieres eso?», preguntó. «No sé. Quizás algún día se lo muestre a nuestros hijos, si los tenemos. Les diré, así pasan las cosas. Una persona puede vivir 40 años sin saber quién es, y luego la esposa va a la fiscalía a recoger una constancia y de casualidad ve su rostro en un panel». Inés tomó su brazo y salieron. Afuera había sol. Los árboles susurraban sus hojas y en algún lugar, doblando la esquina, reían unos niños. Rodrigo caminaba a su lado e Inés sentía su mano, cálida, firme, viva. La mano de un hombre que ya no se esconde de su propio nombre, que sabe que es posible ser Rodrigo y ser Andrés al mismo tiempo, que es posible querer a los padres adoptivos y al mismo tiempo aceptar a la mamá de verdad, que el pasado no puede reescribirse, pero sí se puede dejar de huir de él. Y que a veces lo más importante de la vida empieza con alguien que simplemente se detuvo frente a un panel y no siguió de largo. Gracias por haber escuchado la historia. Con ustedes estuvo el canal Rincón de las Historias. Disculpen los posibles errores. Escriban en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, suscríbanse al canal.